Líneas emergentes más claras de los últimos años. Ese periodismo basado en grandes volúmenes de datos está dando lugar a algunas de las manifestaciones de los productos periodísticos más avanzados. El periodismo siempre ha funcionado con datos. Los datos siempre han sido la base del periodismo. Sin datos no hay periodismo. Incluso los datos son necesarios para tener una buena opinión, un buen editorial, un buen análisis. El dato es la base de todo el periodismo y siempre lo ha sido. El periodismo de datos es simplemente periodismo hecho a partir de entrevistar unos datos. Llevamos décadas viendo ejemplos de periodismo de datos en diferentes medios, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Que hoy en día entrevistar una base de datos muy grande es relativamente muy sencillo con respecto a lo que era simplemente hace 10 años o hace 5 incluso, ¿no? Entonces por eso estamos viendo cómo se está difundiendo cada vez más, se está arraigando cada vez más y de hecho en todas las grandes investigaciones de los últimos años, si no están todas basadas en datos, todas tienen una parte muy importante de análisis y descubrimiento de datos. Nuestro trabajo es encontrar esa historia dentro de los datos, pensar en la mejor forma posible de contarla y aportar nuestra expertise al resto de la redacción, a los reporteros, y que ellos nos ayuden incluso a contar una historia. Por eso yo creo que es fundamental esa parte de colaboración entre el periodista de datos y el reportero clásico. El trabajo que hicimos a nivel internacional sobre los inmigrantes que mueren intentando llegar a Europa. Todo el mundo sabe que mueren migrantes, pero resulta que hasta hace 2 años nadie se había puesto a contar cuántos eran. Entonces hicimos un trabajo de crear una base de datos que empezaba a contar, y el dato que hoy escuchamos más o menos cada mes, que lo recoge la Organización Internacional para las Migraciones, hasta hace 2 años no era un dato oficial. Y esto fue gracias a la investigación periodística que se hizo detrás. El principal problema del periodismo de datos no es el periodismo, el principal problema son los datos. Quiero decir, en España es muy difícil acceder a los datos, es muy difícil recopilar los datos, ¿no? Y creo que en ese sentido el mundo de los medios, sobre todo en España, porque en Estados Unidos está más trabajado, tiene que aprender a trabajar en conjunto. Tenemos que aprender a trabajar de forma conjunta para elaborar mejores bases de datos, para hacer los datos más accesibles, para presionar a los gobiernos y que nos sea más sencillo obtener datos, ¿no?